Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial. Gracias por entrar a esta transmisión. Desde ya, yo le garantizo la calidad del contenido y le invito a que lo comparta con alguien más. Una vez más, tenemos a Francis Segura de Montilla aquí con nosotros y nos sentimos bendecidos. La conocemos ya un poco, sabemos a qué se dedica. Y si usted es nuevo en este video, le invito a ver también los anteriores para que se pueda contextualizar. Pero en el día de hoy vamos a tener que mezclar un poco el tema con toques un poquito más profundos de cómo fue su desarrollo a nivel secular, de cómo fue su desarrollo paralelamente en el camino del Señor, ciertas cosas que vivió en la iglesia, para que podamos entender por qué tratamos este tema acerca de la preparación en nuestros jóvenes de la iglesia. Sí. Dios bendiga ese público querido que te sigue, que ya nos sigue. Amén. Por tercera vez estamos por aquí, es un placer para mí. Y gracias al Señor por la oportunidad. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los jóvenes y su educación secular. Jóvenes creyentes, jóvenes que vamos a la iglesia y esa preparación que necesitamos, aparte de lo que es la preparación de la iglesia, es necesaria porque muchas veces queremos oportunidades, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, que Dios maneje nuestra finanza, pero entonces nosotros no tenemos la capacidad secular para tener ingresos. Si no tenemos la preparación intelectual, educativa, la normal, la secular, la que ustedes entienden que es mundana, esa es primordial para nuestra vida, porque no dejamos de ser seres humanos, ni dejamos de ser terrenales por ser creyentes. Tenemos una división, o sea, somos espirituales en un sentido porque estamos creyendo en Jesús y eso, pero Dios nos dio la oportunidad de vivir en este mundo donde donde la comida del cuervo no viene todos los días. O sea, a Elías un cuervo lo alimentó en un momento difícil. Dios nos alimenta en los momentos difíciles. Pero hay que trabajar y para trabajar debemos capacitarnos sobre una área que podamos desempeñar para producir dinero. Eso que usted dice acerca de la capacitación, para la gente que nos dice, denme Biblia. Bueno, bíblicamente Jesús en mucho tiempo ejerció la carpintería, porque en un momento lo llamaron carpintero y en otros momentos dijeron, no es este el hijo del carpintero. O sea, que estaba en los negocios de su padre terrenal, desde pequeña edad. Que fue José. Aparte de, por ejemplo, Elías Tisbita, en un momento determinado también estaba ejerciendo una labor. Eliseo también estaba ejerciendo una labor cuando el propio Elías lo llama. El mismo Gedeón estaba ejerciendo una labor cuando el ángel se aparece y le dice, hombre esforzado y valiente. Todos los hombres de Dios registrados en la Biblia y mujeres estaban ejerciendo una labor, y para poder ejercer esa labor necesitaban preparación. El mismo Moisés fue capacitado a nivel secular en el ámbito egipcio. Para poder Dios utilizarlo a liberar el pueblo, lo capacitó primero. Dios tiene diferentes formas de permitirnos la capacitación. Así es. Pero Moisés era un hombre educado, entrenado imagínate, se crió en la casa vamos a decir, del presidente aquí, porque era la casa del faraón, con todo a su servicio. Con todas las capacitaciones normales para manejarse. Y hay mucho conocimiento que viene de Dios, eso es normal, eso para nosotros los creyentes es vital, que el conocimiento venga de Dios, o sea, aparte del conocimiento que tenemos leyendo nuestras Biblias, también hay conocimiento que viene de Dios, porque Dios nos da la oportunidad de entrar en cierta vida secular que nos ayuda a capacitarnos. Pero Dios, hemos aprendido en la Biblia que Dios tiene muchas cosas
que darnos a nosotros. O sea, Él quiere dotarnos de todo bien. Así es. Es lo que nos enseña la Biblia. Él quiere darnos todo bien. Y para darnos todo bien, nosotros tenemos que tener la capacidad de recibir ese todo bien, manejar ese. Somos como administradores no solo de la fe, porque estamos en este mundo de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Y para eso, para ser buen administrador de lo que Dios nos da, debemos capacitarnos. Nosotros tenemos a veces el pensamiento religioso de Dios que nos llamó, Él nos capacita. Dios te da una capacitación espiritual. En el área que te llamó. Y en el fruto del Espíritu. Pero las capacitaciones humanas que te sirven para ser aún más efectivo en el ministerio o en cosas a las que Dios te llamó o en las que tú quieres ejercer dentro de la iglesia, son efectivas. ¿Por qué? El apóstol Pablo considero que fue altamente efectivo en su llamado porque ya estaba dotado de conocimiento. Usted dirá, no, hermana, Dios lo capacitó porque el conocimiento que él tenía lo tuvo por basura. Sí, pero él lo tuvo por basura por el conocimiento de Cristo. Entonces, a veces nosotros no nos capacitamos ni en una ni en la otra. ¿Entendemos? Si Dios te llamó como predicador, ejercítate en la teología, hazte un curso, estudia eso, pero para nosotros entrar en materia que usted pueda empezar a desarrollar, me gustaría que usted pueda contextualizar a la gente. Brevemente, ¿cuál fue su desarrollo a nivel secular? ¿Bajo qué condiciones fue? Y en paralelismo a la formación cristiana, ¿bajo qué condiciones de rechazo, maltrato, también se dio esa preparación? Sí, fíjate que es triste ver que dentro de muchas iglesias uno encuentra personas con poco amor, con poca misericordia, donde la Biblia nos enseña que debemos practicar la misericordia. Y a veces vamos por la vida creyéndonos que somos muchas cosas porque somos el líder. Somos el líder y como somos el líder, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque soy el líder. Entonces, yo tuve la experiencia de que con mi seguimiento a mi pensamiento seculares, porque como le decía, yo tenía un propósito en la vida y era de salir adelante, y eso no es antibíblico. Tú puedes salir adelante en tu vida secular. En tu vida espiritual es primordial. Es lo primero en tu vida, Cristo. Pero tú tienes que comer, y si tú no trabajas, no comes. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Si usted no trabaja secularmente, no detrás de un púlpito ni en una silla sentado, estamos hablando de un trabajo que produzca dinero. O sea, si usted no trabaja, no come. Entonces, cuando yo caminaba tratando de superarme en la parte secular, me encontré con muchos obstáculos en las iglesias y de gente que porque tienen un título o porque son habilidosos o porque manejan finanzas, muchas veces echamos a un lado a la persona que no tiene esa capacidad que tenemos nosotros, o ese grado espiritual. O tú sabes que hay mucha gente que se cree que es más espiritual que otro. Entonces, dentro de eso, tienen al menos al hermanito que no brinca ni salta, o que tú entiendes que no tiene tu mismo grado espiritual. Pero en la iglesia no todo es ojo, ni todo es oído. Y dice la Biblia que somos un cuerpo, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Aquí hay brazos, piernas, estómago, tenemos diferente función en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? En esa vida que cuando inicié a buscar forma de conocimiento para seguir adelante, yo recuerdo que tenía un pariente que trabajaba en una institución y tenía buena posición y trató de conseguirme un trabajo para yo sustentarme. Pero no lo podía hacer porque tenían ciertas vestimentas que no era indecorosa, sino que no se usaba en la iglesia donde pertenecía y no me permitió ganarme el sustento.
Pero déjame decirte que la iglesia no me daba dinero para pagar casa. La iglesia no me daba dinero para comer, que no debe hacerlo tampoco. Yo tengo que tener la capacidad de generar mis ingresos. Tengo que tener la capacidad de educarme para recibir mi fondo por mis labores, por el producto de mi mano. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que muchas personas dentro de las iglesias, si tú no usas la ropa que ellos te exigen, te maltratan. En el caso mío, yo tuve una experiencia muy fea y podríamos decir hasta es una clase de violación o de maltrato. ¿Por qué? Porque logré tener un trabajo donde tenía una falda a la rodilla, pero se usaba un uniforme que tenía un tachoncito, o sea, una pequeña apertura, porque la falda era tubito. Pero era la rodilla. Pero era la rodilla, o sea... No era minifalda tampoco. No era minifalda, era una falda que le hacen un pequeño pliegue atrás abierto, donde pequeño, y era una falda que mi rodilla cuando yo me sentaba no se veía. Y cierto líder me la llevó hasta el botón, porque eso es mundanalidad. ¿La rompió? Me la rompió encima de todo el mundo. Espérese. Ok. Usted había llegado del trabajo a la iglesia. Claro, porque usted sabe que los estudiantes trabajan en la mañana, por ejemplo, trabajan en la mañana de 8 a 6, pero yo tenía clase de 6 a 10. Ajá. Y algunos momentos que yo necesitaba, que yo decía, bueno, yo vengo del trabajo, yo voy para la iglesia, en cualquier momento yo voy para la iglesia así, con la ropa de trabajo, porque no me quiero perder mi culto. Yo llego a la iglesia con mi uniforme de trabajo, falda y chaqueta. Pero la falda tenía un pequeño pliegue. Es un tachón abierto que le hacen las modistas a la falda atrás. Pero para ellos eso era un pecado. Entonces ellos me habían pedido ya usar un uniforme que yo no quería, un tipo de ropa para esa iglesia que yo no quería, y además no lo quería usar porque había dejado pasar trabajo con lo que yo me sustentaba. Con tal de respetar. Con tal de complacer, pero ya había casa que pagar, había comida, había estudio que yo tenía que hacer. O sea, ¿usted vivía sola en ese yo momento? vivía sola. Entonces, ¿qué sucede? No me permitían ese tipo de falda. Y me la rompieron me la rompió el líder delante de toda la congregación. ¿Líder varón o hembra? Varón. O sea, verdaderamente fue Un abuso. pastor. Hasta el botón me la llevó, pero como yo soy cría de cristiano, acostumbraba a usar medio fondo. Gracias, Señor Jesús. Entonces ya no me quedé en la ropa interior. Pero él no lo sabía tampoco. No, claro que no, porque a nadie tú le dices que tú llevas ropa interior de tal forma o no. O sea que él realmente la intención era desnudarla delante de la gente. Sí, avergonzarme, porque fíjate que en este camino hay de todo, pero gloria a Dios que nosotros tenemos los ojos puestos En Jesucristo. en Jesucristo, porque incluso habían personas inconversas que vivían a mi alrededor, porque déjame decirte que tú tienes que predicar el evangelio con tu forma de vida. Y yo tenía vecinos inconversos que me respetaban mucho, me querían mucho. Yo era una persona, yo siempre respeto a las personas mayores. O sea, yo tengo cierto respeto, cierto cuidado con las personas mayores. Entonces, esta persona incluso me dijo, esto puede ser penalizado por la ley, porque es una clase de violación, es una clase de maltrato. Yo le puedo decir que en ese momento yo me sentí muy mal, muy mal. Humanamente yo lloraba muchísimo y dije cosas que tal vez en ese momento, porque estaba muy dolida, no eran las más correctas, pero me levanté y seguí adelante. Nunca cambié mis principios. Seguí estudiando, seguí amando a esas personas tal como son. Seguí yendo a la misma iglesia. Sí. Eso es un símbolo de mucha madurez.
Seguí yendo a la misma iglesia. Yo tenía más o menos 22 años en esa ocasión. Dios mío. Tenía menos de 100 libras. Era una mujer delgada, una joven delgada. Entonces, ok, pero lo que te quiero decir con esto es que hay cosas que a veces hacemos por imponer nuestras posiciones religiosas dentro de las iglesias que no nos ayudan de verdad. De verdad, hay muchos jóvenes que se han atrasado, que es más bien mi inquietud, que se han atrasado en su parte secular, en su conocimiento, en su preparación secular, porque hay muchos tabúes dentro de las iglesias. Que si los muchachos toman mucho el tiempo para ir a educarse secularmente, ya han abandonado los trabajos de la iglesia. Y mira, no estoy llamando a los jóvenes a descuidarse de tu trabajo eclesiástico, de tus labores como cristiano. No debemos de cuidarnos, no vale la pena nada. Sí, pero he oído y he pasado por estos impases y he oído a ciertos jóvenes también que una vez que ya entran a la iglesia, y he tenido alguna crítica de los padres, o sea, he estado dirigiendo algunas organizaciones que padres me dicen que no quieren que sus hijos sean cristianos. Y yo preguntaba a ese padre inconverso, ¿por qué? ¿Por qué no quiere? Porque mira, para estar en la calle como está la juventud, es mejor que sean cristianos. No, porque desde que se meten a la iglesia dejan la escuela, dejan la universidad, dejan sus responsabilidades. Y no podemos dejar nuestras responsabilidades, lo que nos encargaron en la casa, porque hay muchos jóvenes que antes iban y hacían algunas labores de la casa, se metieron a la iglesia y ya no tienen el tiempo para hacerlo. Y yo me pregunto como creyente, ¿por qué? ¿Por qué entramos en esa idea y forjar el conocimiento erróneo del otro sobre nosotros como creyentes? Que somos unos vagos, que somos unos brutos. No podemos alimentar eso. Habrán personas que lo digan, y habrán personas que no tienen razón, pero habrá personas que sí tienen razón, porque muchos de nuestros comportamientos y muchas de nuestras decisiones han ayudado a que esas personas nos consideren a todos iguales. Y de verdad que no lo somos. Hay muchos jóvenes educados, muchos profesionales dentro de las iglesias evangélicas y dentro de las iglesias de diferentes denominaciones, porque se han capacitado, se han educado, y yo conozco muchos grandes profesionales que tienen su desempeño en la parte secular y que son buenos creyentes. Entonces, yo me cuestionaba frente a esos padres, ¿pero por qué? Y ellos decían eso, se vuelven vagos, no quieren colaborar en la casa, antes hacían algo y ya no lo quieren hacer. Desde que están en la iglesia no quieren estudiar, abandonan los estudios. No debería. Creo que la Biblia no nos prohíbe educarnos secularmente. Tampoco he leído poco la Biblia. Pero lo poco que he leído, nunca he leído que no nos permitan trabajar en la casa, cooperar con nuestros seres queridos. Los jóvenes que se han convertido, que tienen familias que son inconversas, ellos no van a entender cuando tú entras a la iglesia y ya no quieres arreglar tu cama. Tú entras a la iglesia y ya no quieres hacer las labores, no quieres hacer los mandados, no quieres cooperar con lo que realmente antes tú hacías. ¿Por qué tú tienes que ser peor en vez de mejorar eso? Mami, yo arreglaba la cama, pero ahora te voy a ayudar con el fregado cuando tú no puedas. Porque honramos lo que profesamos. Honramos el cristianismo cuando cambiamos para bien. No podemos cambiar para mal. Yo quiero añadir eso que usted está diciendo. Cuando Frances dice que casi no ha leído la Biblia, ella lo dice desde un punto de vista sarcástico, por si usted tal vez está esperando tal vez un punto de vista teológico muy profundo. Porque después la malinterpretan, créanme. Sí. Pero sí, en cuanto a los puntos bíblicos que usted está requiriendo, Pablo dijo que el joven se ocupe de las cosas del Señor. Pero cuando lo dice es para que no esté en ocio. Esté en ocio en el aspecto espiritual. Claro. Porque a veces entramos a la iglesia,
pero no nos involucramos con nada de la iglesia. Ahora, el problema está cuando yo me voy todo el tiempo de retiro para la iglesia, todo el tiempo de ayuno para la iglesia, ya no me ocupo de las cosas seculares, se me olvida que aunque vivo con mis padres, yo debo aportar económicamente a mis padres si ya tengo la edad de responsabilidad para hacerlo. Después también anda queriendo orar con muchachas de la iglesia, con jóvenes de la iglesia, pero tampoco están capacitados para luego tener un matrimonio. O sea, ni siquiera para unos viajes, porque no tienen un helado para darle, porque ¿con qué se lo va a dar? Va a tener que pedirle a sus padres o para subvencionar eso. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en fe, palabra, amor, sabiduría, conducta. Y así como usted decía, ¿cómo va a ser que mi conducta, ahora que le sirvo a Dios, va en detrimento si se supone que como persona que está aprendiendo de Dios, debo ir en crecimiento? Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aunque tenga oposiciones, porque la vida como a mí me golpeó, pero me hizo barrera para seguir adelante. O sea, no es un golpe que me dejó postrado, no es un golpe que me dejó cabizbaja, distraída, vamos a decir amargada. Es un golpe que me dio una experiencia para seguir adelante como joven. En su momento veía los obstáculos y le saltaba por arriba. Es un obstáculo, pero me voy por arriba. Me peleé, sí, me caí, sí, pero me levanté. Y entonces nosotros como creyentes tenemos esa ayuda del Señor, esa fortaleza del Señor. ¿Por qué hoy, jóvenes, no podemos saltar a los obstáculos? Hay que identificar qué tipo de obstáculo tenemos y saltarlo. O seguir, porque es parte de la vida misma. O sea, los obstáculos es parte de la misma vida que te ayudan si tú quieres a crecer. Ahora, si el primer fundazo que te da la vida te quiere quedar postrado, ay, es que yo no pude porque en mi tiempo mi papá no me pudo ayudar para yo coger un carro en la universidad. Ay, mija, ¿quién me iba a ayudar a mí a ir a la UAS a pie? Y yo llegar a mi casa y no encontrar qué comer después o ropa limpia. Déjame decirte que pude hacer una carrera porque me decidí a cuando yo llegué a mi casa, que no tenía una mamita que me guardaba la ropa limpia, lavarla yo. No encontré comida hecha, bueno, hay un pancito con un quesito, vamos a hacerlo antes de acostarme y luego hacer mi tarea y luego acostarme. O sea, nada es fácil en la vida, pero estas cosas difíciles te forman tu carácter, forman esa mujer, ese hombre de bien, que mañana va a ser el responsable de una familia y de otro joven como fuiste tú. Y tiene que transmitirle valores. Pero un vago que solo va a la iglesia, como que notamos. O sea, la sociedad nos tilda de vago y de incapaces y de que no producimos. Y nos llaman tantas cosas horribles que a veces apena, de verdad. Pero muchas veces, muchos de nosotros buscamos eso. Porque solo entendemos que es iglesia, iglesia, iglesia. Y cuando no hay culto, nos vamos a hacer uno en la casa del hermano. Entonces no, vamos a ocuparnos de los negocios del Señor, efectivamente. Pero si usted es carpintero, vaya a hacer su silla y luego vaya. Yo me imagino que Cristo, antes de salir a predicar en la sinagoga y perderse por un par de días, ayudó por lo menos a poner la madera donde va para que su papá y las demás personas encargadas arreglaran algo en el taller. Eso es irse. Cuando parte de estos discípulos estaban pescando, Jesucristo dijo, sígueme. Pero ellos pescaban, hacían algo. Muchas veces Dios te llama cuando tú estás ocupado produciendo, haciendo algo por tu vida. Porque aquí, en el Evangelio, tú necesitas tener una disciplina de hacer algo para Dios. Pero si eres totalmente haragán, ni siquiera para Dios te va a tocar, porque no va a aprender a tocar una güira ni un instrumento, porque no te gusta hacer nada, aprender a hacer nada. Y en mi niñez yo aprendí a tocar una güira y una conguita y pandero. O sea que algo tú aprendes en el Señor también, que no está mal aprender. Lo que quiero decir, joven cristiano,
No está mal aprender a desempeñarte en la sociedad, a ganarte tu dinero con capacidad. No está mal. Al contrario, un evangélico productivo es bonito. Que se gane su dinero y que pueda ir a la iglesia a dar la enseñanza, a recibir enseñanza, a lo que sea, pero tu vida secular, la iglesia no, por eso entonces tú vas a ver un montón de gente en la iglesia que cada rato hay que darle una dorca. Pero hay que dártela porque no hiciste nada para hacer el trabajo. Siempre hay que darte una dorca. Siempre hay un buen samaritano que tiene que levantarte. ¿Por qué? Porque no quisiste fortalecer tu tobillo para mantenerte de pie. Pero son cosas de decisiones nuestras. La iglesia no te prohíbe que tú te eduques. Al menos en la que estamos y en la que fui, habían algunos obstáculos, pero yo seguí. Yo decidí, porque la iglesia no me va a pagar mi casa. La iglesia no me va a pagar mi supermercado. Al contrario, usted tiene que producir para ayudar a la iglesia a pagar el aire acondicionado, a pagar la silla, los micrófonos, la electricidad. Usted tiene que producir dinero. Busque algo que hacer, aprenda una disciplina, algo que produzca dinero, que usted pueda ayudar. Que usted pueda ayudar a su entorno. Y así los padres se quejarán menos y no le prohibirán ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sigue, ayudando en la casa. Usted es joven adolescente. Entonces nosotros tenemos que aprender una disciplina secular. Debemos tener un tema a tratar que no solo sea la Biblia. Lo podemos conjugar. Nuestras labores seculares la podemos conjugar con la Biblia. Porque así es, tenemos la vida cristiana y la vida secular normal. Somos personas sociales. Estamos aquí en el mundo hasta nuevo aviso. Entonces, yo digo esto porque a veces me encuentro con jóvenes que de verdad quieren trabajar, quieren producir para comprarse sus ropas y ayudar a sus padres, pero no saben hacer nada. No saben coger un teléfono, no saben trabajar con una computadora, no saben... Mira, yo le estoy diciendo, somos una emisora cristiana, pero somos una emisora que también hablamos de la parte secular del ser humano, del creyente. Ahí está una institución llamada Infotec, dan muchos cursos gratis. Capacítese. Además hay algunos temas que el enemigo quiere muchas veces enfrentarnos y avergonzarnos, y si no sabemos tratarlo, si no sabemos cómo manejarnos, nos desbaratan. Y entonces empiezan a hablar de la fe, que es el punto más crítico que tenemos. Empiezan a hablar de nuestras debilidades y empiezan a meternos todos en el mismo saco cuando alguien es de tal o cual. Sí son todos. Los evangélicos. No, mi amor. Ponga el evangelio en alto. Búsquese algo que hacer. Aprenda a hacer algo. Sea productivo. Porque el evangelio no te llama a estar sentado. El evangelio no te dice, no te prohíbe ser productivo socialmente, ni en tu casa, con tu familia. Es necesario que un evangélico dé unos signos de cambio positivo en la familia. Cuando ese padre ve a su hijo que se metió a la iglesia, como dicen, digan, ay, mi hijo desde que se metió a la iglesia es más organizado, más aplicado en sus tareas, más aplicado aquí en la casa, más obediente. Entonces, a veces algo que no entendemos, por qué los jóvenes cristianos no quieren seguir estudiando, no quieren seguir capacitándose, no quieren, muchas veces dejan hasta su trabajo que ya han tenido porque ellos dicen que Dios lo llamó. Pero entonces Dios te llamó, Dios llama a tiempo completo, es real.
Dios llama a sus hijos a tiempo completo, pero Dios los respalda. Significa que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, a quien Dios lo llamó a tiempo completo, no vaya a decir que mañana esté gritando porque le falta esto, porque le falta lo otro, porque esto, porque lo otro, y tú lo oyes con un guay en la boca. Entonces no se cumple el llamado. ¿Dónde está el efecto del llamado que Dios te hizo? Porque a quien Dios llama, respalda, y Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Si Dios te llamó como líder, como pastor, Dios te va a respaldar, no te va a dejar en vergüenza. Aunque usted no trabaje secularmente, Dios le va a proveer. Pero a gente que se enganchan y dicen que Dios lo llamó a tiempo completo y luego usted lo oye por ahí, no, yo tenía un trabajo, lo dejé y entonces mira, y automáticamente te están pidiendo y es vergonzoso. El cristiano no pide. Yo para mí, en mi poca capacidad que tengo, entiendo que el cristiano no pide. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo manejarnos en la abundancia y en la escasez. Cuando usted esté escaso, dice la Biblia que Él pide a Dios y Él hará y Él proveerá abundantemente y sin reproche. O sea, cualquier cosa que tú pides en el nombre creyendo, así se lo dará. ¿Necesita un empleo? Dios te lo va a dar. Tienes que pedirlo creyendo. ¿Necesita un ingreso adicional por alguna razón? Dios lo va a dar, va a abrir la puerta porque tú te lo puedas ganar para poderte ayudar. Dios siempre tiene muchas cosas buenas que darnos, pero hay que estar en la brecha. Decidir no ser haraganes, no podemos ser tan haraganes. Y tampoco engancharnos a pastor, porque entendemos que creen que es más fácil. Oye, a veces creemos que el ser pastor es más fácil. Eso es un trabajo que yo lo veo de lejos y le tengo miedo. Claro, porque es difícil bregar con mucha gente de diferentes pensamientos, de diferentes criterios. Es muy difícil. Tiene que ser instituido por Dios. Tiene que ser que Dios por eso yo digo, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te dijo, mira, deja tu trabajo, como ha pasado con muchos líderes. Exactamente. Yo tuve la experiencia de que una vez un inconverso criticó a mi pastor en ese momento que yo visitaba una iglesia. Y criticó a mi pastor en ese momento y dijo, tiene casa de 3 niveles, robándose el diezmo de la iglesia. Yo le dije, mira, pero el pastor, él mismo con su puño, con sus manos, fue que fabricó su casa. Habló peso a peso, delante de los ojos de todo el mundo, y trabajaba albañilería. Trabajó albañilería. Y él mismo no le va a pagar a nadie si él tiene la habilidad. Él mismo poniendo poco a poco, pared a pared, hizo su casa. Consiguió porque como trabajaba albañilería, era maestro constructor, cuando conseguía su dinerito, lo juntaba y echaba su plato y encima empezaba habló. Y nosotros los feligreses fuimos testigos de que habló, poco a poco hizo su casita de 3 niveles. Hoy tiene su casa de 3 niveles y fue el diezmo que se robó. Con un montón de gente cacona que no quieren ni dar 10 pesos de ofrenda. Y cuando le hablan de la ofrenda hacen su truño. Y tú me vas a decir a mí que con eso un pastor se va a sustentar. No, hay muchos pastores que trabajan secularmente. La mayoría de pastores tienen sus trabajos, sus negocios, sus inversiones, sus capacitaciones. Hay muchos pastores que tienen su trabajo, aparte de coger el trabajo de ir de lidiar con muchos de nosotros. Porque es un trabajo de verdad. El lidiar con la iglesia es un trabajo agotador. Yo bendigo a los pastores que tienen ese trabajo agotador con la gente, que tienen que levantarse de madrugada porque lo llamaron, porque fulanito esto, y al otro día tienen que ir a trabajar. Yo bendigo a esos líderes que trabajan secularmente y que también trabajan para la obra del Señor. Y es de verdad, muchos pastores se enganchan, pero hay otros honestos que sí trabajan para el reino,
y que trabajan en su vida secular y se mantienen y mantienen a su familia. Aprendieron, se capacitaron. Son personas con licenciatura, ingeniería, tienen un tema. Ahora, muy modernas las condiciones, son hasta políticos. Y mucha gente critica que no se puede meter, pero ojalá sea un cristiano que nos gobierne. Ojalá sea un cristiano quien nos dirija, porque va a tener una misericordia y va a tener un concepto más claro de cómo gobernar. ¿Verdad? Yo entiendo que mejor que todo el que se quiera meter a este asunto político que lo haga. ¿Por qué? Porque si es creyente en la fe y aprende cómo manejar un pueblo y lo hace desde el punto de vista cristiano, con amor, con misericordia, pero sería bueno tener líderes dentro. Claro que sí. Entonces no está de menos que usted se capacite en cualquier área de su vida secular para que usted pueda manejarse. Le ayuda a su vida secular y no ser un problema para la sociedad. Porque si a usted hay que subvencionarle todo, esa es una carguita para la sociedad. Una persona, por ejemplo, que tiene ya 40 años, se metió a la iglesia, entró a la iglesia y ya no quiere hacer más nada. Ya se quiere quedar ahí. Imagínate un hombre de 40 años, ¿qué va a hacer? Ir a la iglesia, ir a los cultos, servir a la iglesia, está perfecto, está muy bien. Pero busque algo con que usted sostenerse. Que no viva de la misericordia. No estamos llamados a eso. El decir vivir de la misericordia es un sentido figurado, o sea, porque todos vivimos por la misericordia. Me estoy refiriendo a que usted tiene que producir su dinero. Usted tiene que ayudarse, ayudar a su familia. Uh-huh. Igual que muchas mujeres, nosotras las mujeres, debemos ayudar a nuestros esposos. Debemos ayudar a nuestros padres, honrarlo. ¿Cómo honrarlo? Darle sus 100 pesos. Busque la forma de producir dinero, de vender su paquita, de hacer su helado, para que usted pueda ayudar. Entonces, usted es viuda. Si usted tiene fuerza, busque la forma de ayudar también. Generalmente la Biblia la cita para que debemos ayudarla. Pero si usted es productiva, la carga es menor. La carga financiera. No debemos mantenernos rezagados y convertirnos en una carga financiera para una organización eclesiástica o para una familia. Ahí, no fue que yo me convertí de culto en culto y todos los cultos se lo tira. Y en la casa, cayéndose a pedazos del hogar. Oye, Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios enriquece, tanto espiritual como material, pero debemos hacer un esfuerzo. Hay un vocablo popular que la gente tiene, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tácitamente no está escrito así. No lo vemos escrito tácitamente como la gente le dice, ayúdate que yo te ayudaré, que Jesús dijo eso. Lo que Jesús dice es que si tú no trabajas, que no comas. Y lo puede entender de la parte espiritual como la parte material. Si usted no trabaja para el reino, las bendiciones del reino no le llegarán. Pero si usted no trabaja secularmente, las bendiciones de lo secular, el dinerito, no le va a llegar. Y para trabajar secularmente, joven de 20, de 16, de 18, aprenda a hacer algo. De manera que le produzca dinero. Edúquese. Que no está de más, la Biblia no prohíbe educarte. Yo creo que si algo hace falta también como iglesia orientarnos, es el aspecto de, por ejemplo, las cosas que se prohíben en mi iglesia a nivel de código de vestimenta y cuestiones y demás. Porque, por ejemplo, yo que vengo de una iglesia conservadora, llegó un momento determinado donde unas jóvenes de la iglesia, y lo puedo decir a confianza porque fue un tema abierto, se anunció a la congregación. Se dijo, las jóvenes fulana de tal y fulana de tal van a estar estudiando en tal sitio y ahí requieren pantalón para estudiar. Cuando usted las vea por la calle, no fue que se descarriaron,
sino que entraron a estudiar en ese politécnico y ahí se requiere el uso del pantalón. O sea, es increíble cómo esas muchachas se vieron hasta cierto punto como avergonzadas públicamente delante de toda la congregación un domingo por eso. La mayoría de esas jóvenes, creo que ninguna, sirve a Dios hoy día. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque como te dije, yo tenía la oportunidad de trabajar en una compañía donde yo tenía un pariente que componía parte de la gerencia y no pude porque usaban pantalones y usaban cierto protocolo de vestimenta. Y yo descascarándome, ¿usted sabe lo que significa eso? Pagando casa, pagando pasaje, estudiando y no pude. Ahora, yo también digo, todos los extremos, mira, daña. Uh-huh. Porque tampoco vamos a admitir, usted se quiere poner los pantalones, está bien. Pero los extremos dañan. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de la vestimenta? Con pudor y temor. Nosotras las mujeres debemos cuidarnos mucho. Porque no es verdad que yo voy a venir aquí a llamarme cristiano con ciertas partes muy notorias. Uh-huh. Entonces, va en contra del temor y del pudor. Entonces, pero de ahí a que tú no puedes trabajar en tal institución porque allí usan pantalones, tienen un uniforme, un código de vestimenta, y usted, como pertenece a esta iglesia, usted no puede coger ese trabajo. Imagínese usted que paga casa y que tiene algunos gastos fijos que necesita desenvolverte, y esa institución necesita de su conocimiento, de sus labores, de sus manos para usted, y usted necesita para desenvolverse económicamente en eso. Yo pienso que debemos profundizar más bíblicamente en esos temas y estar más abiertos, porque déjame decirle una cosa, el Espíritu de Dios nos guiará a toda justicia y a toda verdad. A veces flaqueamos, a veces fallamos, pero el amor de Dios nunca deja de ser, ni siquiera para las personas que hacen lo malo, señores. El amor de Dios no deja de ser, ni siquiera para aquellas personas que practican día a día y segundo a segundo lo malo, porque a eso fue que Él vino. Jesucristo vino a morir por nosotros, por los pecadores. Somos pecadores, somos débiles, somos carne. Ahora, debemos tener en cuenta que debemos apartarnos del mal, como dice las Escrituras. Nosotros, si somos creyentes, debemos seguir a Cristo, y Cristo siempre se mantuvo alejado del mal y haciendo lo correcto. Entonces, yo entiendo que esto es una cosa que usted tiene que estudiarlo más a fondo. Y usted, líder creyente, que tiene una juventud, un número grande de jóvenes en la iglesia, ocupados en retiro, ocupados en estudio bíblico, está perfecto, está muy bien, es bueno. Pero hay un montón de jóvenes que todavía la iglesia no le da un trabajo que hacer, y ellos buscan un trabajo, se juntan en un sitio a hablar de lo que ellos creen acerca de la palabra 2 horas, 3 horas, y se olvidan de que hay una madre que quiere que un joven o una joven le ayude en algo y no están dispuestos ni disponibles. Y eso trae a que muchos padres odien el evangelio. No quieran que sus hijos vayan a la iglesia. Y si el grande, porque ya es grande, lo hizo, y el menor se siente confirmado y se siente conmovido por la fe del grande, como son pequeños y lo pueden dominar, no le permiten ir a la iglesia. ¿Por qué? Pero no cooperamos, no ayudamos. Entonces yo creo que debe haber en las iglesias algún tipo de capacitación sobre esa área, uh-huh. Porque la iglesia está organizada, señores, por grupos de facilitadores, de gente capaces, de gente de oración. Ahí usted necesita un consejo matrimonial. Hay muchas iglesias que tienen un comité de pareja, tienen una organización. Usted necesita un consejo por algún otro problema.
financiero, hay algunos comités también, o sea, está organizada por sector, hay iglesias que son grandes, que son buenas, que están organizadas por sector, incluso hay iglesias que tienen psicólogo clínico, que si usted está luchando con un adolescente, hay iglesias que tienen psicólogo clínico que están organizados y que su adolescente puede coger consejería ahí. Pero nosotros tenemos un tabú. En algunos tienen un problema. Se metió a la iglesia, ya, no quiere estudiar. Dejó la universidad, no quiere capacitarse, pero quiere dinero. ¿Quién te lo va a dar, mi amor? ¿Quién te va a facilitar desempeñarte si no te educa para desenvolverte? No solamente el quiero tener dinero, sino que quieren estar presentes en todas las actividades que se hacen, en todos los eventos. Le piden el pasaje a los padres para ir. Llegan tarde de la noche, a veces nos rinden cuenta en la casa. O sea, sin querer, a veces provocamos que nuestros jóvenes vean la iglesia como un club social o discoteca. Y no es así. La iglesia no es un club social. No es un club social. Es un organismo donde nos reunimos para aprender uno de otro y ayudarnos unos a otros en la fe. Y gozarnos también en la fe. Y ese mal concepto de lo que es una iglesia que tienen algunos padres en la cabeza debe ser eliminado. Y para que se elimine, nosotros, los que ya estamos dentro, debemos cooperar con eso. De ayudar a que la persona entienda que no necesariamente usted tiene que dejar sus estudios para ir a la iglesia. No necesariamente usted tiene que dejar de su desempeño social. Incluso, yo voy más lejos. Hay jóvenes que una vez que se convierten, como llamamos, dejan sus amigos, dejan de... Ese tema lo van a querer confrontar mucho porque lo que se promueve es aléjate de todo el mundo. No, mi amor, mira, es que si hay un amigo, ¿cómo tú vas a predicar a Cristo? Yo hago un evangelismo personal y es con mis amigos. Yo no voy todos los días a la calle porque muchos de nosotros no tenemos ese tiempo para ir todos los fines de semana en una calle y desarrollar un evangelismo de regando tratado y casa por casa. Puede ser que lo hagamos a nivel de iglesia un día al mes. Exactamente. Pero nosotros, ¿a quién evangelizamos? Dios ha podido hablar con un evangelismo personal por amistad. Cuando yo le digo a una persona que cene conmigo por trabajo que Dios me dio una hija, cuando los médicos decían que no, yo estoy evangelizando. Cuando alguien llega conmigo a mi casa y yo por naturaleza normal veo que está cabizbaja, tiene problemas, yo le ofrezco una oración y le hablo del plan de salvación que tiene Dios preparado para nosotros. Le hablo que Dios es sanador, le hablo que Dios prospera, que Dios se mete en la finanza, Dios se mete en la familia, Dios se mete en los matrimonios, Dios se mete en tus abuelos, Dios se mete en todas las fases de tu vida. Dios está ahí. Y si tú tienes algún problema ahí, Dios está ahí. Yo hago mi evangelismo personal. Yo creo que hay un punto, sí, donde hay una excepción. Y es cuando tus amistades eran tóxicas. Si, por ejemplo, tú vienes, digo yo, en ese punto, si tú vienes ya del mundo, donde tú tal vez estás sumergido en alguna atadura, no es recomendable realmente que tú te juntes, hagas juntiña, con esos amigos con los que tú te reunías a hacer cosas ilícitas o moralmente indebidas. Pero hasta cosas que nosotros hacemos, que son nuestros, vamos a decir, tu compañero más cercano que tú tienes eres tú mismo. Y tienes que dejarlo. Si hay cosas, porque todas las reglas tienen una excepción, fíjate. Si tú tienes un amigo dañino, hasta no siendo cristiano, tú tienes que soltar eso. Mucho más si vienes a los pies de Cristo. Exactamente. Yo estoy hablando de gente que son socialmente activos y una vez que se metieron a la iglesia, ¿ya? Algunos inconversos le llaman antichévere, porque no pueden compartir una conversación ni un tema con eso porque son cristianos.
Eso es chocante, pero pasa. Pasa. Ahora, si alguien de tus amigos te invita a un cumpleaños donde van a beber, a bailar y a fiestar y tú vas a estar como aquello que no encaja, yo prefiero no ir. Pero no dejan de ser mis amigos. Esos amigos también hay que invitarlos a la iglesia. Esa gente también hay que predicarle de Cristo. Entonces, ¿cómo es que le vamos a predicar el evangelio a las personas si nos alejamos de ella? Y ya nuestros amigos solo son los que están en la iglesia. Y a veces son conocidos, no son ni amigos. Exactamente. A veces hasta se van de la familia y la familia no te están prohibiendo. O sea, se separan totalmente de su familia normal porque llegan a chocar con su familia, pero es porque tienen demasiado tiempo fuera de lo que es. Porque como te digo, es que muchas veces muchos jóvenes se inventan un culto después del culto. Oye, se inventan un culto después del culto. No tienen un manejo. Y después dicen que es Satanás que está usando a los papás o a No los familiares. es Satanás, es que tenemos que organizarnos. Y hay un punto, para que la gente no malinterprete. Por ejemplo, yo me gradué con honores. Yo nunca dejé de dedicarme a las cosas de Dios. Porque yo le decía al Señor, yo prefiero graduarme sin honores, pero con tu presencia. Y no le niego que hay ciertas tareas donde yo tenía que ministrar en actividad. Yo decía, Señor, tú me estás llamando a ministrar en esta actividad. Cuando yo regrese, dame la fuerza para yo cumplir con esa tarea, para no saltarle con una excusa al profesor, porque eso es desorden. Y créame que Dios me daba la fuerza. Claro. A tal punto que a veces, por ejemplo, si me quedaba incompleta o que yo entendía que le faltaba perfeccionamiento, el profesor al otro día decía, la tarea que era para hoy vamos a dejarla para la semana que viene. Eso era Dios obrando. Y me daba tiempo a arreglar las cosas de esa tarea. Ahora llegó un punto donde mi mamá me exigió tiempo. Yo dije, verdaderamente tengo que darle tiempo a mi familia. Porque nos quejamos de ellos, pero ¿y cómo le voy a predicar? No te ve. Entonces, a ese punto que me refiero. O sea, no es el punto de que tú tienes que dejar de ir a la iglesia, señores. No estamos diciendo que deje de ir a la iglesia, que deje de tus responsabilidades. Porque nosotros somos cristianos, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer los desempeños que demanda una vida cristiana. Tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con eso. Lo que me impacta es cómo algunos jóvenes han tenido problemas y han dejado el evangelio mal parado frente a sus padres. No es que el evangelio mal parado, no me entienda mal. Es que han dejado el evangelio frente a sus padres como un tema que no quieren. No aceptan. ¿Por qué? Porque una vez que te metiste a la iglesia, en vez de subir, ha bajado. En vez de sumar, ha restado. En vez de ayudar, ahora te pone prepotente y dice que no, porque en las cosas de Dios tú tienes que estar. Y usamos a Jesús cuando le respondió eso a los padres y no leemos el contexto. Creo que debemos leer bien el contexto y no usarlo a nuestra conveniencia para algunos puntos de nuestra vida. Porque Jesús en ese momento estaba con su familia en una dedicación a Dios, en adoración al Señor. Y en medio de la actividad, pues se retira de ese espacio y va al templo. Pero no era que ellos estaban en casa haciendo quehaceres, José trabajando y Jesús andaba de realengua en la calle. No. Y además, ¿qué dice la palabra acerca de obedecer a nuestros padres? O sea, honrarlos primero. Hay que obedecerlos, honrarlos y todo. Cuando tú obedeces a tus padres, es una acción de honrar. Porque un padre te dice, mira mi amor, antes de salir a la habitación, arregla tu cuarto, recoge un poco. Si te hace el chivo loco porque vas rápido, porque tiene que hablar con el otro evangélico que van de paso, yo no creo que eso esté bien. Es igual como algunos temas que se dan en la pareja. Yo no voy a hacer la cena porque no me dio tiempo y me voy para la iglesia. Y llega el esposo que es inconverso y botas hasta los calderos para afuera. O sea, yo pienso que debemos educarnos sobre ciertas áreas, buscar ayuda profesional y espiritual para llevar la fiesta en paz en cada faceta de nuestra vida. Porque así nos manda la palabra. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. ¿Cómo vamos a estar en paz con todo el mundo
Si lo que hacemos incomoda, hay cosas que te incomodan de por sí, pero hay cosas que debemos de tratar de estar en paz. Si el esposo no te prohíbe ir a la iglesia, no está en discordia contigo porque eres creyente, ¿cuál es su cena antes de irte? Maneja el tiempo. Si tus padres están de acuerdo y te aceptan que tú eres cristiano, joven aún, haz las responsabilidades antes de irte a tu culto. ¿Podemos hacerlo? Creo que sí, que podemos hacerlo. Que podemos ayudar a nuestros padres antes de entrar a nuestros cultos y planificar nuestros servicios, nuestras labores eclesiásticas, nuestras labores religiosas. Podemos organizarla de manera que cumplamos también con la ayuda de la casa. Querida niña danzarina, querida niña que tenemos actividades en la iglesia, predicadora, lo que tú quieras. Ujú. En la casa hay que ayudar y luego te va a cantar. En la casa hay que ayudar y luego te va a danzar. O danza y cuando llegue a la casa, no te pongas a descansar si tu mamá está ocupada. Ayúdala. Ayúdala con los más pequeños a preparar las mochilas el otro día. O sea, yo lo que quiero decir con esto, que el hecho de que nosotros seamos cristianos, no debemos ser de contrario a nuestra vida productiva secularmente. No debemos, como algunos nos llaman, antisociales. No somos antisociales. Somos la persona más cuerda y más social del mundo. Los creyentes. El punto es que a veces queremos que el mundo nos reciba, queremos predicar, pero no lo hacemos desde la conducta y el ejemplo. Y yo pregunto, ¿es verdad que Dios te va a dar la revelación y el respaldo cuando Él te llama? Por ejemplo, José. José muy probablemente le tocó aprender fue en un corto tiempo de su padre acerca de administración y verdaderamente fue Dios que lo capacitó, pero Dios lo capacitó en medio de la labor, de la obra. Dios lo capacitó en medio del ejercer el trabajo. Queremos ser jóvenes de gobierno, queremos tener una generación que viene subiendo capacitada, pero a veces nosotros mismos decimos, la mucha letra mata el espíritu. La mucha letra mala. Pero la Biblia está compuesta por letras. La palabra de Dios es una letra. Y hay que saber estudiar la Biblia. Y a veces no sabemos ni cómo estudiar la Biblia porque no tenemos la capacitación para hacerlo. Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, tú hablabas de José. Cuando José fue vendido a la casa de Potifar, ¿dónde lo pusieron? Gobierno. ¿Dónde lo pusieron? Lo pusieron a administrar. ¿Y por qué? Porque tenía conocimiento del área. Porque él se empeñó a aprender algo. Además de ser un soñador, de decir que Dios lo estaba llamando a ser el centro de todo y que Dios lo iba a poner en grande, además de estar empleado en decir que Dios le habla a través de los sueños y que lo que él soñaba era real y que prontamente se podía cumplir, él sabía desempeñar funciones administrativas y lo hacía con seriedad y respeto, porque por eso ganó gracia sobre Potifar. Porque de lo contrario, Potifar lo hubiera puesto ¿dónde? De portero nomás. O de agárrame esto, ve, ábreme allí. No, mira, él tenía una posición importante en la casa de Potifar. Y de confianza por lo que sabía hacer. Cuando llegó a manejar los bienes en tiempo de crisis para el pueblo, cuando llegó la hambruna, es porque él tenía esa capacidad de manejarlo. Ya él estaba capacitado. Él no se capacitó ahí en ese momento. Ya él venía capaz. Ya él venía con algunos conocimientos. Dios lo perfecciona, porque donde Dios te pone, Dios te perfecciona y Dios te respalda. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros nos manejemos. Entonces, yo pienso que es una buena decisión que algunos jóvenes traten de dejar de estar vagos
y entren a educarse y a hacer algunos trabajos para ayudar monetariamente secular a sus viejos. Yo pienso que yo le hago un llamado, yo lo digo de parte de Francis, ningún líder, ningún pastor se lo está diciendo, yo se lo voy a decir. Es importante porque a mí me ha pasado. Y usted, para que la gente entienda, usted ha sido mano derecha de pastores en un momento determinado. En algunos momentos determinados, claro. Y además... En su juventud. Y además, soy hija. Y mis padres pueden decir de mí. Y nunca dejé de ser cristiana por ser productiva. Y siempre fui productiva. Me doy a entender. O sea, nunca he sido inconversa. He tenido debilidades como todos los creyentes. Un día me ve fuerte, un día me ve débil. Es normal en la vida del creyente que usted nació en el evangelio. Yo fui criada por pastores. O sea, para que usted vea que le está hablando a alguien que toda su vida se ha dedicado a las cosas del Señor. A las cosas del Señor. Pero también mi pastor me enseñó, que era mi abuelo, a sustentarme con el sudor de mi frente. Por eso yo le decía, él me daba el pescado que no podía vender a los revendedores, porque él era pescador, para que yo ganara dinero. Yo lo limpiaba, lo freía y ganaba dinero. Y me dejaba administrar el dinero. ¿Por qué? Porque yo quería ganar dinero. Pero no se me podía dar el dinero. No había para darme. Además, no debemos acostumbrar a nuestros hijos a dárselo sin ganárselo. Hay que formarle una cultura de ganar el dinero, de producir el dinero. De ganar las cosas. De ganar las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo fui cristiana y no dejé en ningún momento de ser cristiana para producir dinero. Nunca dejé de ser cristiana para ir a la universidad. Se puede llevar las dos cosas paralelas. Tú puedes ir a la universidad y puedes ir a la iglesia. Tú puedes ir a los institutos de capacitaciones como Infotec, que dan muchos cursos, si no tienes finanzas. A mí no me hable de que tú no puedes crecer monetariamente porque tú no tienes padres que te ayuden con los pasajes. No me diga eso. Aquí ya vemos dos que no tuvimos me ayuda de pasaje. Yo lo he logrado. Y yo también. Sin ayuda de mis padres. Y los honro. Yo también. Porque no podían ayudarme. En su caso fueron papá y mamá, y en mi caso fue mamá soltera. Y le voy a decir algo, cuando usted se esfuerza, Dios lo hace. Dios lo ¿Usted sabe hace? por qué? Yo toda mi vida he estudiado con beca. Toda mi vida. Porque quiere hacerlo. Y el Señor abre las puertas. Yo digo, Padre, dame tú la sabiduría, dame tú la inteligencia, y para gloria de Dios ese índice se mantiene alto y me escriben a mí para ofrecerme la beca. Yo no la busco. Me llegan los correos. Para que usted vea cómo Dios, cuando uno se esfuerza, abre las puertas y da oportunidades. Y porque si usted lo logra, otros no lo pueden hacer. Sí. Y no ha dejado de honrar a Dios en los púlpitos, de ministrar su palabra. Dios nunca ha dejado de usarla, de hablar, de levantar gente a través de su ministerio. Sí. No lo ha dejado nunca. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La honra, la dedicación, la diligencia. Mira, Dios honra a los que le honran. Exactamente. Y en medio de esos conocimientos, tú puedes proyectar a Dios, tú puedes proyectar a Cristo. Tú puedes hablar del evangelio a veces sin sonido de voz. Con tu conducta. Con tu conducta. Hay momentos a veces en la universidad donde yo llego a un aula y todos se ríen porque siempre tengo una sonrisa y estoy siempre bien. No. Pero busco una manera de mostrar a Cristo en lo que hago, y yo le invito a todos los jóvenes que lo hagan. Y eso que usted dijo, ya para cerrar, es muy importante porque vemos, por ejemplo, en el tiempo de Babilonia, del exilio del pueblo de Israel, Daniel y sus amigos dijeron, búscame jóvenes capacitados. Imagínate. Que puedan estar en el palacio. Y es verdad que propusieron no contaminarse en su corazón, específicamente Daniel, pero estaban preparados. O sea, cuando llegó el momento, Dios abrió la puerta y tuvieron la oportunidad. Ellos pudieron ser de otro grupo que fuera a otra área de trabajo en el exilio. Sin embargo, por la preparación y la capacitación, Dios puso gracia también y llegaron a buenos lugares.
Y no solo buenos lugares, sino que fueron de influencia, porque a veces Dios no necesita en ciertas posiciones de influencia. Qué gozo sería que nuestros jóvenes estuvieran en el Senado, estuvieran en el manejo de las leyes del país, que estuvieran en lugares donde verdaderamente, a través de la oración, la capacitación de la palabra, por la preparación académica, puedan ser de influencia en áreas donde usted tal vez no pudo llegar, pero la generación que viene sí puede llegar. Arrancando esos tabúes. Y permitiéndole al Señor que obra a través de nosotros. Amén. Yo creo que este tema bendijo a muchas personas. Yo espero que sí, porque a mí me ha bendecido el Señor de manera especial, yendo a la iglesia, nunca faltándole al Señor, pero ahora tengo la oportunidad de cómo me eduqué y encontré la oportunidad de hacer un desempeño secular, puedo honrar a mis padres de mejor manera. Amén. Puedo ayudar a mis padres. Y puede honrar a Dios también. También de mejor manera. Claro. Y eso me gusta que lo diga porque recordemos que Francis es una muchacha, bueno, en su momento fue una muchacha, pero una mujer joven realmente, que en su momento no tenía los recursos para estudio, se lanzó a fe, a como Dios la ayudó, sin ningún tipo de ayuda, más que la ayuda de Dios, y en paralelo se dedicaba al Señor, aunque dentro del parámetro religioso fue avergonzada, fue humillada públicamente de hecho, no solo en esa ocasión que usted contó, en múltiples que por el tiempo no vamos a pero contar. todavía estoy de pie y he podido ver Amén. a los ojos a esas personas que también me humillaron. Y no se enfocó en eso, No, porque para se nada. quedó incluso en la misma iglesia. Claro. O sea, que verdaderamente se enfocó en el propósito que Dios tenía detrás de cada uno de esos procesos. Y hoy día no se jacta de una profesión, sino de al que hace en obra, se mueve en obra, por medio de la fe, Dios lo respalda y puede ver resultados. Así es. Así que gracias por estar con nosotros, Francis. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo la pueden seguir en las redes sociales? Bueno, mi nombre es Francis, con Y y sin S, Francis Segura, y puede estar en Instagram como en Facebook, igualito, y puede localizarme en un número 849-358-7222. Eso es para si usted necesita alguna asesoría en el área que ella se dedica o alguna información, que es el área de contabilidad. Contabilidad e impuesto. Contabilidad e impuestos. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187, recordándole que en los comentarios usted puede dejar qué tema le gustaría que nosotros tratemos para una próxima entrega. Sigue este canal Excelencia Cristiana Televisión en todo su contenido. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Y sobre todo, acompáñenos en oración y únase como colaborador o colaboradora de esta gran familia. En la descripción del canal de YouTube, aquí mismo, está en el perfil los medios disponibles con los que usted puede formar parte del grupo de colaboradores. Su hermana Shalom estuvo con usted y la hermana Francis, Segura de Montilla. Amén. Dios le bendiga más. Quede con Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.